por qué la representación o bien es directa y uninominal, que sea producto de un mandato, o no es representación, es mentira. La representación va unida a un mandato. El mandato representativo produce una relación triangular. La interna entre mandante y mandatario es una relación. Pero hay otra relación, por eso la forma es un triángulo. La otra relación es la que existe entre el apoderado, el que tiene el mandatario, el apoderado, y el tercero, que entra en relación con el mandante, que es la relación externa. Pues bien, en la política el diputado, elegido directamente en una candidatura uninominal por los votantes, produce esa relación directa de representación, que compromete a los que le dan el voto con terceros, con el Estado, con la Asamblea, con los gobiernos, con todo lo que haga el diputado, está ya comprometiendo a quien lo ha votado. Pero ese fenómeno ha desaparecido por completo en las listas de partidos. Y hoy el que vota a un partido no tiene el menor sentido de la responsabilidad moral. Si se equivoca le da igual, es que ni piensa que se ha equivocado. En cambio, en el mandato representativo, que es el auténtico, el único que puede fundamentar una representación política, se produce ese triángulo, una relación entre el que elige a un diputado y las consecuencias de las relaciones que establezca el diputado con los demás centros de poder. El responsable es el que le ha dado el poder y el mandato, es decir, el ciudadano que vota. Ese sentido de la responsabilidad se le escapa a casi todos los escritores y comentadores de filosofía política. Por eso Schumpeter, por ejemplo, que se reía y le tomaba el pelo a la representación proporcional, la que hay de los partidos, en su célebre obra de 1942, La democracia y el capitalismo, le tomaba el pelo al sistema electoral de partidos diciendo que los hombres intelectuales y los profesionales que actúan con gran sensatez y prudencia en su oficio y en sus profesiones, tan pronto como entran en la esfera política, actúan como niños o como atrasados. Y como eso es una verdad como un templo, porque han olvidado que en el mandato representativo es el único que fundamenta la relación política. El ciudadano tiene que ser responsable de lo que haga el quien elige. Y si no le gusta y no obedece el mandato, que lo quite, que lo retire. Por eso tiene que haber un mecanismo para revocar la diputación, revocar el mandato concedido tan pronto como los que lo hacen, el distrito pequeño que lo ha elegido porque lo conoce, ve cuál ha sido su deslealtad y lo retira. Y por eso es conveniente, como yo propongo en mis libros, que haya en la elección a diputados por distrito pequeño y elección uninominal, siempre haya un suplente, para que el propio distrito que lo nombra, conservando una oficina que siga de cerca la actuación del diputado, si es desleal lo quita y el suplente ocupa su lugar, porque no puede ser que el ciudadano sea irresponsable. Eso no puede ser, porque la causa de las desgracias del mundo radica en la irresponsabilidad del que vota. Es que a mí me da la impresión, no me da la impresión, es que la representación tal como está organizada, la representación proporcional, sin mandato imperativo, es como lo que suelen llamar los notarios el poder de ruina. Sí, claro, el poder total, sí, sin... Claro, que es un poder absoluto que concede al que se le da el poder. Sí. Y entonces luego el propietario se puede quedar sin nada. Le puede vender todo, le puede arruinar perfectamente. Por eso llaman poder de ruina y aconsejan siempre cuando se quiere hacer un poder así, que se piensen bien las consecuencias, no, en fin. Y es un poder de ruina que es lo que está ocurriendo, se le da a los partidos políticos el poder que se les da y luego arruinan al pueblo. Y para tu conocimiento, Dalmacio, que como sabes, la dedicación y la minuciosidad con la que penetro en la historia para descubrir el origen de todos los defectos, la supresión del mandato imperativo fue debida al abate Sieyes, pero tenía una justificación. Fue cuando los Estados Generales se reúnen en Versalles y se encuentran con el gran problema que la convocatoria de los Estados Generales no lo había contemplado porque había sido convocada por Necker y Luis XVI solamente para resolver el problema fiscal. Pero al encontrarse con que toda Francia, a través de los cuadernos de queja de Le Cahier de Doléances, lo que estaba proponiendo era una reforma del Estado, ahí cuando se reúnen en una sola asamblea el tercer Estado y Sieyes amenaza a la nobleza, al rey, a la nobleza y a la iglesia, con que si no vienen a reunirse y se cuentan por cabezas las decisiones y no por órdenes, y amenaza con que si no se reúnen juntos en la asamblea del tercer Estado, pediría la abstención fiscal, amenazando. Bien,
Pues ahí también siguen lo siguiente doctrina. Dice, nosotros estamos aquí en virtud de un mandato imperativo de los ciudadanos franceses. Pero los ciudadanos franceses no sabían que lo que íbamos a encontrar no era una reforma del Estado, no la ley fiscal. Y como esto es un problema nuevo que ellos no supieron, tenemos que prescindir del mandato imperativo, obrar nosotros en conciencia. A lo cual yo respondo hoy, sí, tenía razón, pero ese mandato imperativo tenía que restablecerse tan pronto como el estado de necesidad desaparece, como fue cuando se hacen las primeras elecciones en Francia para formar la constituyente primero y la legislativa después. Ese es el origen de cómo se suprimió. Pero es un origen en el fondo revolucionario. Hombre, fue revolucionario. Claro, no. Fue revolucionario. Lo cual es muy interesante. Hombre, claro que lo es. Porque implica que las clases medias, la burguesía, que era el tercer estado, había crecido ya tanto históricamente que ya quería que el titular de la soberanía no podía ser ya el rey. Tenía que ser... Hasta tal punto están diciendo la verdad literal de aquella vez, que en el folleto el tercer estado dice sí, ahí están bien. ¿Qué es hoy el tercer estado? Y dice nada. Nada. ¿Qué se propone hoy el tercer estado? Dice todo. Claro, es que era así, porque es una realidad histórica. Así de que han crecido las clases medias a partir del fondo de la Edad Media. Claro. Y luego hay otro aspecto que luego se discute, el mandato representativo. Tocqueville, por ejemplo, respecto a Francia, tiene reservas, porque Francia, periodo de la monarquía de Julio. Sí, donde él fue un cargo parecido al de ministro. Pero tenía sus reservas por una razón obvia, y es que Francia seguía siendo una nación de campesinos. Las estructuras feudales, que no se cambian las estructuras tan fácilmente como piensan los revolucionarios, y pues eso influyen eso tenía razón más, influyen en los conceptos mentales también. Y entonces Francia seguía siendo mayoritariamente de campesinos que seguían al señor feudal, que existía todavía, que ya no era señor feudal. El propio Tocqueville fue elegido así, le apreciaba a la gente, no el señor feudal de horca y cuchillo, cosa que en cambio en Inglaterra, por cierto, se mantenía porque la aristocracia de la Iglesia se abrió, y aunque era una oligarquía, todavía hoy en Inglaterra, pues los de ciertas circunscripciones pues van a consultar. Y por eso la Cámara de los Lores continúa, si no, no tendría... y van a consultar pues al que tiene prestigio allí, el antiguo lord o no lord, conde, vizconde, o a lo mejor ya no es vizconde, es un ricacho, pero que tiene prestigio y le consultan sus jurídicos y otros, y en cierta manera les protege. Pero en fin, lo que quería es, uno, aclarar el origen histórico de la supresión del mandato imperativo. Dos, que hoy esas razones han desaparecido y que tiene que restaurarse el mandato imperativo. Pero yo quería subrayar el carácter revolucionario. Fue total. Justificado ahí. Hombre, porque ha cambiado el Estado social democrático, como las clases medias, sí, se habían puesto ya el Estado social aristocrático. Sí, lo pienso y como entonces tú. La realidad histórica tiene que sí, sin duda ninguna, yo pienso igual. Y ese es el origen revolucionario, pero lo que pasa es que eso sigue siendo revolucionario, porque va contra el pueblo, es decir, contrarrevolucionario. Sí. Revolucionario, pero contrarrevolucionario. No sé si me entiende. No entiendo que es contrarrevolucionario. Es contrarrevolucionario porque tiene un origen revolucionario. Y va contra la realidad social. Y va contra la realidad social. Claro. Y va contra el pueblo. Claro, que luego se sigue manteniendo y entonces... Y por eso hoy un demócrata no tiene más remedio que defender la necesidad del mandato imperativo. Si no, el diputado hace lo que le da la gana. Y los schumpeter pueden decir que la gente vota porque no hay que pagar para votar. Claro. No, es verdad. Es que la gente está entregada a lo que hay porque no se ocupa de la política, no lo sabe, han desaparecido los filósofos de política. No, y porque la gente tampoco tiene por qué saber esas cosas. No está ocupada en sus quehaceres, no tiene por qué ocuparse de esto. No tiene por qué saber ni eso, como no tiene que saber de teología, ni derecho, ni no tiene por qué corriente, ni economía, ni nada por el estilo. Que ese es el peligro de que las élites la mangonean. Es cierto, pero es verdad que cuando una sociedad está equilibrada, hay una relación de equilibrio. Hay vasos comunicantes. Naturalmente, y entonces el que no sabe busca el consejo del que sabe y sabe quiénes son. En cambio hoy no. O circula en el ambiente. Es que hoy no, hoy todo el mundo sabe, todo el mundo habla de lo que sea, da igual, nadie se respeta nada. No hay formación, si todo vale, es que no hay argumentos superiores uno a otro. No hay más que voces. Hay un caos, hay una anarquía que puede llevar a consecuencias catastróficas. Sí. En las situaciones de caos, que quizá no se percibe porque es un caos organizado mediante estos instrumentos, sin quererlo, que también las cosas muchas veces no haya un espíritu maligno